Hola, ¿cómo están? Soy Berry Barra, la directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. Y bueno, pues bienvenidos a nuestra edición mensual de Lead Innovators. Y como bueno, siempre le damos las gracias a nuestra querida Rebe Ortiz, que es la líder de desarrollo de negocios del GBCI México, por darnos la oportunidad de compartir estas sesiones que son de gran interés para todos. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan nuestros queridos amigos de Bobis, una empresa de sólida reputación, capaz de liderar proyectos de construcción complejos y diversos, siempre guiados por los más altos estándares de calidad y seguridad, y además son miembros activos de SUME, y los queremos mucho. Y bueno, pues hoy nos van a compartir un proyecto industrial de Monterrey 042, como un caso de éxito en la implementación de estrategias que contribuyen a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones. Y bueno, pues a continuación los dejo con Rebe, quien nos compartirá la semblanza de nuestros invitados especiales. Rebe, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos. Soy Rebeca Ortiz, líder de desarrollo de negocios del Green Business Certification Inc. en México. Y gracias por acompañarnos a Lead Innovators que hemos denominado Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones Industriales, donde vamos a platicar de Monterrey 042, un proyecto que ha alcanzado muchos hitos de la mano del equipo Lead de Bobis, de sustentabilidad, perdón. Los edificios de manufactura que hoy están transformando drásticamente la forma en que vemos la manufactura en todo el mundo. Nuestras instalaciones industriales se están comprometiendo a tener un impacto crítico en sus mercados mediante la certificación de LEED en sus instalaciones. Los edificios pueden ser verdes y de hecho también tendrían que ser sustentables. Las instalaciones industriales y de fabricación a menudo tienen diferentes necesidades de energía y agua, requisitos de ventilación únicos, altas cargas de equipos, operaciones 24 horas al día, los 7 días de la semana y relaciones programáticas con edificios que dificultan la búsqueda de medidas de eficiencia sólidas. Reconociendo los desafíos únicos que a menudo existen en las instalaciones de fabricación, el USGBC ha desarrollado una guía específica para la industria y ciertos créditos LEED se adaptan para reflejar las necesidades del sector industrial. LEED es una herramienta de certificación para edificios industriales consistente a nivel mundial. Los beneficios de los edificios LEED pueden ser percibidos por cualquier persona en cualquier parte del mundo, debido a que los códigos, las normas y las leyes ambientales y climáticas de salud y seguridad de los trabajadores varían. Hemos desarrollado un mecanismo para reconocer esas diferencias y al mismo tiempo lograr la misma intención y requisitos en cuanto a créditos. Tanto las corporaciones multinacionales como los fabricantes locales han tenido éxito en la implementación de LEED para sus instalaciones industriales y al hacerlo han establecido el estándar para el liderazgo en todo el mundo. Esto significa que las comunidades, los empleados, los propietarios y los consumidores obtienen los mismos beneficios en América del Norte, América del Sur, África, Europa, Asia, etcétera. Las instalaciones de fabricación con certificación LEED son el triple resultado en acción que beneficia a las personas, al planeta y a las ganancias. La certificación LEED conduce a lugares más saludables y productivos, menos estrés en el medio ambiente, ahorros impresionantes a través de la reducción de los costos de servicios públicos y un mayor valor de construcción. Los edificios industriales con certificación LEED están diseñados y operados para consumir menos agua, menos energía, menos recursos naturales y en última instancia tienen como objetivo reducir el impacto general del desarrollo en el medio ambiente local, regional y global. Las fábricas de todo el mundo están utilizando LEED para garantizar un futuro más eficiente, equitativo y sostenible. Para los edificios industriales y la eficiencia equivale a una unidad de negocio saludable y puede ahorrar millones a los propietarios y operadores a escala industrial. Los edificios sustentables también garantizan que la gente que se dedica a la manufactura sean buenos administradores de sus comunidades y ayuden a proteger a los residentes y trabajadores, proveyendo un medio ambiente y una economía saludables. A partir de 2025, contamos con más de 5.583 proyectos industriales registrados con certificación LEED que representan 1.64 mil millones de pies cuadrados o 153 millones de metros cuadrados de espacio construido en todo el mundo. Estas cifras no incluyen proyectos de industria ligera o de almacenes y centros de distribución. Los edificios industriales pueden certificarse bajo diferentes sistemas de calificación LEED en diferentes etapas del ciclo de vida del edificio.
El USGBC ha trabajado con líderes de la industria, propietarios industriales de todo el mundo para garantizar que el LEED sea accesible para los propietarios de instalaciones industriales y que este tipo de proyectos puedan certificarse según LEED y demostrar que son edificios sostenibles en alto rendimiento. Y tal es el caso de nuestro miembro Fibra Macquarie, que nos acompaña el día de hoy. Y para entrar en materia, quiero leerles las semblanzas de las tres personas del equipo de sustentabilidad de Bobis que nos acompañan el día de hoy. David Gutiérrez es Head of Engineering, egresado de la carrera de arquitectura, con más de 35 años de experiencia en el área de construcción. eh, También ha trabajado en el área de dirección para el diseño, construcción y mantenimiento de propiedades industriales, con más de 8 millones de pies cuadrados construidos y 6 parques industriales desarrollados como responsable del diseño, especificaciones y construcción de nuevos desarrollos de parques y edificios industriales, así como mantenimientos mayores, expansiones y mejoras para clientes. También ha hecho parte del soporte a los equipos internos, coordinación en la creación de estándares de calidad, especificaciones, sustentabilidad, así como de la obtención de la certificación LEED. Seguimos con Araceli Barragán. Araceli es arquitecta por el Instituto Tecnológico de Pachuca y maestra en urbanismo por la UNAM. Desde 2021 es parte del equipo de sustentabilidad en Bobis, donde ha participado en el diagnóstico y consultoría de propiedades en la operación para lograr las certificaciones LEED y EDGE, de las cuales ha logrado más de 30. Actualmente coordina las certificaciones para diseño y construcción, lo que incluye certificaciones LEED New Construction, LEED Commercial Interiors y la implementación del programa LEED Volume para propiedades industriales, donde ha participado en el primer proyecto LEED versión 4 Core Shell para naves industriales nivel platino en toda Norteamérica, Monterrey 042, igualado por su hermano Monterrey 043. Ambos con 90 puntos tienen el puntaje más alto en esta categoría en el mundo. Y para finalizar, quiero también presentar a Mauricio Ramírez, que es egresado de la carrera de arquitectura por el TEC de Monterrey. Es consultor en sostenibilidad en edificación, es maestro en ciencias en biomimicry, que es el diseño inspirado en la naturaleza, por la Arizona State University. Es Lead AP desde 2008, lidera el área de sostenibilidad en Bobis. A través de más de 17 años ha logrado más de 100 certificaciones de proyectos, 1.2 millones de metros cuadrados ya certificados y 1.3 millones en proceso de certificación en LEED y otras certificaciones en una diversidad de mercados. Ha sido reconocido el año pasado como LEED Fellow, que esta es la máxima distinción del USGBC para aquellos profesionales que por más de 10 años han logrado eh, eh, perdón por valga la redundancia, logros extraordinarios en la promoción de la construcción verde. Y sin más, doy la palabra al equipo de Bobis. Muchas gracias por compartirnos su experiencia el día de hoy. Hola, muchísimas gracias Rebeca, gracias a toda la audiencia por unirse. Pues desde que me hiciste la amable invitación en conjunto con Sume de presentar este proyecto Monterrey 42, creo que era muy importante pues no tener una sola voz sino realmente conocer pues a los involucrados, ¿no? Tanto Araceli como David están constantemente en el día a día, ¿no? En el esfuerzo de lograr cada uno de esos puntos, cada una de las decisiones que nos llevan a lograr esos puntos. Y bueno, en particular David, pues creó con todo el equipo directivo, ¿no? Y representando a el equipo de la Fibra Macquarie, ¿no? Que siempre nos está apoyando en las decisiones, siempre pone en primer lugar la certificación. Este, y bueno, y con sus límites, ¿no? O sea, obviamente tienen que ser negocios que salen en un costo razonable, tienen que ser negocios que ofrecen beneficios tangibles a los usuarios, ¿no? Entonces, dentro del manejo que hace de esos límites, pues siempre ha estado apoyándonos en todo el proceso. Araceli ni se diga, está en la coordinación del día a día, enfrentándose pues a toda la parte que tiene todavía de evangelizar, ¿verdad? Contratistas que no han oído de lead, a diferentes aspectos que pues con un trabajo de equipo entre las dos organizaciones pues ha tenido estos excelentes resultados. Pues yo voy a actuar un poquito como moderador, me gustaría mucho y la idea es que se escuchen sus voces, ¿no? Entonces yo nada más para empezar ahorita a entrar en materia, cuando hablamos de Monterrey 42 hablamos de un solo edificio, pero lo más importante es mirar todo el proceso que dentro de la Fibra Macquarie este edificio es como uno de sus primeros éxitos, bueno, de sus éxitos más relevantes, ¿no?
pero no está solo, ¿no? O sea, es parte de una historia. Yo recuerdo, probablemente a lo mejor tú no te acuerdas, David, pero cuando hicimos la primera propuesta de servicios allá por el 2018, una de las imágenes que pusimos era como un capullo, porque íbamos a atestiguar la transformación. Y a ese nivel, ¿no? O sea, cómo una oruga se transforma en mariposa, es que cambia todo, ¿no? Entonces nosotros hemos acompañado todo este proceso. Una vez que Fibra Macquarie toma la decisión y ahorita nos compartirás cómo fue eso, este, cómo hemos participado en construcción, en operación, en diagnóstico, hemos conocido diversidad de contratistas, proveedores de especialidades, hemos tocado prácticamente muchísimo de todo el medio ambiente en torno a Fibra Macquarie, este, leasing, proveedores, incluso socios, co-desarrolladores. Entonces, el impacto, más allá del edificio certificado, el impacto transformacional que este programa ha tenido en la comunidad de Fibra Macquarie, en la comunidad de sus clientes, los inquilinos que hacen que todo pues es la razón de ser, ¿no? De la fibra, pues experimenten una cierta transformación y reciban una serie de beneficios, ¿no? Entonces, pues no sé si nos pudieras contar desde tu punto de vista, David, pues cómo ha sido esta historia, en dónde se enmarca Monterrey 42 y qué sigue, ¿no? Sí, muchas gracias, Mauricio. ¿Qué tal a todos? Gracias por conectarse y acompañarnos. Sí, quiero resumirte un poquito la historia, porque como bien dices, hoy hablamos de un edificio, pero atrás de esto vienen más de 7 años de historia, en donde creo que todos hemos aprendido mucho, hemos concientizado a mucha gente también, y todo esto viene desde por ahí del 2017 más o menos. Cuando la fibra se establece en México, obviamente se establece comprando portafolios con propiedades ya existentes, por lo tanto éramos propietarios de un sinfín de propiedades de diferentes estilos, colores, modelos, por todo el país. Cuando decide hacer la fibra su primer edificio, crea un diseño y se hace el primer edificio que fue en Reynosa. Este edificio se construyó, se dejó y se tomó como prototipo para los siguientes proyectos. Aquí es donde viene lo interesante. Cuando seguimos con el siguiente desarrollo que fue en Ciudad Juárez, pusimos nuestros estándares de calidad, nuestros estándares de especificaciones y empezamos la construcción. Digo, brevemente hicimos concurso, empezamos y ya cuando íbamos a alrededor de un 15-20% de avance, la dirección general de la empresa de ese entonces nos dijo, oye, ¿por qué no lo certificas LEED? Si estamos realmente cerca con esas especificaciones. Lo que él no sabía es lo complicado que es empezar una certificación con un edificio ya iniciada en obra física. Entonces nos acercamos con un consultor y efectivamente logramos con el apoyo de la Dirección General de la empresa poder certificar este edificio. Fue un proceso muy complicado por todo el commission que tenemos que hacer, demostrar que se hizo las cosas de acuerdo a los estándares. Y al final, bueno, salió certificado y el proyecto constaba de 2 edificios. Para el segundo edificio, ya con la normatividad de hacer la certificación desde el principio, hicimos varios cambios de origen. Y aquí fue donde justamente empezamos nuestra relación con Mauricio y con Bobis, que ha sido yo creo que un gran acierto para nosotros, porque a partir de aquí nació una sociedad en este sentido donde ha sido muy exitoso, tan exitoso que este primer edificio que desarrollamos logramos llegar al nivel oro. Y si no me recuerdo, Mauricio, creo que fuimos el sexto o séptimo nivel oro a nivel mundial, primero en América Latina, y estamos muy contentos con ese edificio y esto nos motivó a que hiciéramos un acuerdo que se llama Volume con el GVC para poder hacer nuestras naves todas con el prototipo oro. Pero la dirección general no se quedó con esa idea. Nos pidió ir todavía más adelante. Entonces yo platiqué con Mauricio y le dije, oye, podemos volver nuestro prototipo Volume, llevarlo de oro a platino. Y honestamente, en un principio, pues todo era muy, muy incierto, había muchas dudas de que se pudiera, no se había hecho. Inclusive recuerdo que en ese entonces vino gente de Estados Unidos a revisar los edificios que teníamos en Monterrey, y cuando yo les comenté, oye, queremos subir nuestro volumen de oro a platino, me acuerdo perfectamente que nada más me sonrieron y me dijeron, buena suerte con eso. O sea, con eso les digo todo. Y afortunadamente, trabajando mucho,
Se logró hacer un acuerdo, creo que es el primero, no sé si sigue siendo el único, no, Mauricio, de Volume Platinum, pero logramos hacerlo y efectivamente los edificios de Monterrey fueron los primeros que tuvimos como platino. Nosotros en México tenemos, como decía Mauricio, el récord con 90 puntos a nivel mundial, solamente empatado por nuestro propio edificio que es el 43. Y bueno, así es como sigue esta historia. Quiero que sepan que actualmente tenemos en certificación alrededor de 6 edificios más y todos tenemos las mismas características. Nos queda muy claro que no todos van a ser platino porque no todos pueden cumplir con todos los puntajes por ubicación, que es donde podemos ganar o perder más puntos, pero bueno, hasta ahí viene la historia y así es como llega Juárez 43 a, a la certificación, perdón, Monterrey 43 a la certificación platino. Muchas gracias, David. Digo, efectivamente, ¿no? Como decía yo al inicio, hemos tocado prácticamente todo. Incluso nosotros hicimos, y recuerdo, una guía de evaluación de predios, ¿no? Desde que se compra la tierra, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Nos va a dar los puntos urbanos o no? Inclusive, pues por ahí se está, temas de regeneración urbana. Entonces, realmente, eso es uno de los principales puntos que le quiero transmitir a la audiencia, que no hablamos de un esfuerzo aislado, sino de la consecución de una cadena de esfuerzos, de una decisión corporativa, de un trabajo de equipo con nosotros como consultores, donde siempre hay incertidumbre, ¿no? Hay cambio. Oye, llegó un cliente que quiere sus modificaciones, ¿cómo adapto el estándar? ¿Esto sería válido dentro de ese estándar? Entonces, pues la vida es como es, ¿no? Y nosotros tratamos de estandarizar, pero siempre al final aquí el cliente que va a rentar es el que justifica todo el esfuerzo de la fibra de nosotros. Si necesita algo, pues tenemos que ver cómo llegamos a una solución que sin comprometer los puntos lead sea factible para lo que ese cliente en particular quiere. Y pues sí, efectivamente es difícil, y ahorita le va a pasar la voz a Ara, es difícil cuando hablas de 90 puntos, de cuando tienes solamente el core and shell, ¿no? O sea, tienes muy pocos puntos de interacción y eso lo hace retador. Este, por lo tanto, también los puntos que estableces al inicio no puedes perder ninguno en el camino, ¿no? Y ese pues trabajo pues es más del día a día y de la coordinación y del buen equipo que haga el equipo del cliente con el equipo nosotros para que en ningún lado la contratista, la diseñadora se nos salga de los parámetros, ¿no? Entonces, ahora yo quería preguntarte, desde tu punto de vista, este tema de la estandarización, de implementar el mismo prototipo en distintos sitios, distintas empresas, distintos inicios, los capacitas, los formas, revisas sus reportes, de ahí hasta que tienes toda la información para entregar. ¿Qué nos podrías compartir de cuáles son los retos? ¿Cuál es lo que te tiene, que ha sido más difícil o que tiene más satisfecha en todo el tema de la implementación? Pues yo diría que sería que, aunque el prototipo es muy fácil de implementar porque es una receta que tiene paso a paso qué hacer, qué ingredientes utilizar, pues siempre encontramos cierta resistencia de parte de los contratistas para seguir las especificaciones que ya tenemos aprobadas. Entonces, hemos tenido que tener capacitaciones, hacer presentaciones, compartir información, fichas y demás para poder lograr que poco a poco se vaya viendo el valor del prototipo y la ventaja tanto a nivel diseño y de tiempos como pues la ventaja de este tipo de proyectos. Que lo interesante es que como participamos en varios proyectos con algunas de las constructoras, esto también se va haciendo más sencillo. Y creo que eso es una ventaja desde cierto punto. Y también es una ventaja ir conociendo otras y digamos que ir como predicando esta idea para implementar el prototipo de forma más sencilla y a gran escala. Y otro punto sería el de adaptar los estándares porque constantemente tenemos actualización de las tecnologías. Entonces los equipos a veces se quedan obsoletos y nosotros necesitamos estar integrando nuevos equipos, nuevos materiales, porque, bueno, así es el mercado, es muy cambiante. Entonces, a veces también incluso tenemos que dejar abiertos los criterios, establecer más bien parámetros
para lograr darle cierta flexibilidad al estándar y también un periodo más largo de vida. Ese punto que dices es excelente porque efectivamente es así. Nosotros tratamos de estandarizar, pero la vida no se va a adecuar a eso, ¿no? O sea, hay cosas que sí, que es como de disciplina, de que el contratista tiene que leer las cosas, especificar las cosas, y no porque no leyó o no metió en profundidad no va a cumplir, ¿no? Pero es verdad, y ahí también nosotros como consultores, y ese punto lo pongo ahí porque sé que en el público, en la audiencia hay muchos consultores, no tenemos la última palabra respecto a un mercado tan dinámico. Entonces nosotros, para contarles también los antecedentes, ¿no? El volume, el prototipo volume con el que trabajamos ahorita es la segunda de 3 revisiones. Como bien decía David, empezamos con una que nos permitía llegar a oro, se llegó a platino y ahorita estamos rehaciéndolo para incluir nuevas especificaciones y les aseguro que en poco tiempo vamos, por ahí vamos a ver una versión 5, ¿no? En camino, ¿no? Pero ese prototipo está vivo y el mercado es el que es. Y industrial tiene que tener la luminaria más eficiente, el control más eficiente y la tecnología va avanzando muy rápido. Entonces ahí también como consultor tener la humildad de decir, a ver, si yo cuando hice el estándar, esta era la receta ABC que tenía gran futuro, ¿no? Pero conforme cambian y se van haciendo obsoletos los equipos o van viniendo mejores eficiencias, pues tengo que ver cómo, o sea, al principio el estándar estaba muy cerrado y fue un tema hacer eso. Entonces lo que hicimos fue optar por criterios de aceptación para tenerlo mucho más flexible, adaptado a esos cambios constantes que al final pues es lo que me pide David, ¿no? Como cliente, es decir, o sea, yo no quiero un estándar que crea que tiene el 100% de la razón que luego no puedo aplicar. Necesito algo que tenga la flexibilidad necesaria para tomar esas ventajas. ¿Por qué? Pues porque son en beneficio del cliente final. Entonces, si es en beneficio del cliente final, es en beneficio de la eficiencia, en beneficio de los puntos, tiene que ir. El estándar tiene que tener formas de adaptarse. Y ahora te iba a preguntar, ¿de qué es de lo que te sientes más orgullosa de las aportaciones que estos proyectos han tenido? Pues hay varios puntos, tienen cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en la mayoría de los casos tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, entonces Ujú, tenemos importantes reducciones del uso del agua potable de la red, que es de hasta un 25%. Esto porque tratamos el agua que se utiliza en los edificios y luego se reutiliza en los WCs, en urinales y en riego. ujú, Otro punto sería el de los sistemas fotovoltaicos, que tienen sistemas bastante importantes, grandes, que cumplen sobradamente las necesidades de energía de los proyectos. Y en los casos que no ha sido así, se ha hecho la compra de los IREX para compensar esto con energía limpia también. ujú, Un aspecto que me parece muy bueno igual es el del uso de materiales con contenido reciclado. En el caso de Monterrey 42 tuvimos muchísimo más del 40% del uso de este tipo de materiales. Del cumplimiento logramos como el 70, me parece. Y además tenemos materiales de bajas emisiones que ayudan a tener una mejor calidad del aire en el interior y mejoran las condiciones de los ocupantes en el edificio, que creo que es algo que también hay que tomar mucho en cuenta. Y ligado a esto, considerando el aspecto de los ocupantes y también como urbanista, me parece genial la parte de la selección del predio en el caso de, por ejemplo, los proyectos de Monterrey 42 y 43 y la idea que están teniendo sobre la regeneración urbana, porque están seleccionando algunos predios que están muy bien conectados, que están rodeados de servicios y que permiten a los usuarios acercarse con mucha facilidad a, pues a lo que necesitan o incluso estar cerca, vivir cerca de este lugar. Y eso pues implica que pueden trasladarse a pie o en bicicleta y bueno, creo que tiene muchísimas ventajas. ujú. Es correcto. Muy bien. Hay 3 puntos que yo quisiera, recapitular para pasarles nuevamente la palabra. Uno es todo este esfuerzo, por ejemplo, ese tema de los materiales reciclados. Efectivamente, topamos los 2 puntos que se podían lograr por el 40, pero los excedimos mucho. Entonces, ¿cómo obtenemos algún beneficio a la certificación? Recuerden que todo esto acaba concentrándose porque estos proyectos han hecho un Building Life Cycle Assessment, o sea,
un análisis de ciclo de vida de los impactos en los 6 puntos de contaminación más importantes, entre ellos obviamente las emisiones de carbono. Entonces, pon tú que topaste los puntos ahí, pero esos te trajeron muchos beneficios a la hora de hacer el recuento de emisiones en el Building Life Cycle Assessment. O sea, al final todos los esfuerzos combinan en un análisis que nos dice que estamos en términos generales en la parte construcción, esto es sin operación, construcción, mantenimiento durante los 60 años de vida de un edificio industrial teórica, ¿va? Puede durar más. Este, ha tenido un buen desempeño respecto a esos 6 contaminantes. Hay 2 puntos que a mí me parecen muy destacables, muy vigentes, y para el que quisiera yo darle la palabra a cada quien en uno de ellos, ¿no? Empezando por ti, Araceli, nosotros estamos utilizando un crédito piloto, o sea, un crédito de los que estaba explorando en aquel momento LEED volver parte de los sistemas, que se llama Asesoría y Planeación para la Resiliencia. ¿Nos podrías comentar un poquito más esto? ¿Cómo es? O sea, al final, cuando nosotros empezamos a hacer esto, ya tiene como 3 años, ¿no? Pues a veces era como difícil obtener cierta información, se exploran Atlas Nacional de Riesgo. Ahora, cada vez eso está más vigente, ahora con la aplicación de los servicios de Climate First, que ya se volvió al menos el screening, la detección de riesgos, una parte de los prerequisitos del lead, ¿verdad? Pero ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo viviste la parte de este crédito piloto? De hecho, bueno, lo que veo es que es un crédito que va tomando importancia, sobre todo ante el cambio climático y la necesidad de hacer a los proyectos resilientes. Eh, pues lo que hicimos en sí es evaluar los riesgos a los que está expuesto cada uno de los proyectos. Revisamos el atlas de riesgo, como comentas. También existen los atlas municipales, que son mucho más específicos, más desagregados, y también están los SIGs de la Conavio. Entonces, a través de todo esto, nosotros revisamos cuáles son los principales riesgos y planteamos qué medidas podemos utilizar para mitigarlos. Y en el caso, por ejemplo, de Monterrey 42, observando que había riesgos de inundación en ese terreno, se planteó que se construyera sobre una plataforma elevada. O en el caso de que encontramos que hay riesgos de sequías, se plantea, bueno, ya tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos también la captación de agua de lluvia. Entonces, Ujú. dependiendo de qué es lo que encontramos, nosotros buscamos cómo resolverlo. Que ese es uno de los puntos que creo que también deben tranquilizar más a David y al equipo de operación, ¿no? De alguna manera estamos previendo lo que puede pasar para que si pasa, el edificio pueda responder mejor. Ahorita comentabas del 25%, pero en realidad de agua, de consumo de agua, pero en realidad el 25% es lo que se usa. El ahorro respecto a nuestra línea base es 75. Cuando Sí. haya una situación de estrés hídrico, tú estás mucho menos dependiente de la comunidad y todavía creo que hay potencial de que mejore, pero al final ni le estás haciendo una carga y tú con ese ciclo puedes mantener los procesos no potables andando casi que desconectado, ¿no? Entonces, tu necesidad, en ese momento que todo el mundo está en problemas, tu necesidad es mucho menor y puede ser que tú mantengas tu operatividad. Otro de los puntos importantes, y mencionaba Rebeca al inicio, el tema de cómo Lida adaptó el tema de warehouse, bueno, el tema de ciertos puntos a la certificación. Pero voy a hacer una pausa. Sé que están mandando sus comentarios, tenemos un espacio al final, déjenme seguir un poquito con esto y vamos a ir contestando las preguntas que podamos. Gracias que las han estado poniendo. Y ahora sí, volvemos a lo que estaba. Dentro de esos puntos que conforman el estándar warehouse, hubo también cierta flexibilidad del USGBC, aunque nuestra certificación es Core and Shell, los puntos que aplicaban nos permitieron como importar esos créditos. Eso se lo agradecemos porque nos ayudaron a ese reto difícil de tener los puntos para platino en el prototipo. Y dentro de esos puntos hay uno de impacto social, que incluso y también como feedback, ¿verdad, Rebeca? El esfuerzo que hace Macquarie es gigantesco y está limitado a 2 puntos, pero yo creo que tendría un potencial mayor porque yo lo veo muy transformacional. Ahorita hablábamos de cómo modificamos todo el entorno de la parte de ingeniería, operación de Macquarie, pero esto ha llegado a las comunidades a través de un esfuerzo muy importante que se hace a través de Macquarie
de inversión en un crédito que se llama Social Equity en un programa que se llama Inroads, que me gustaría, David, que nos comentaras un poco qué es y cómo ha tocado a las comunidades. Claro que sí. De hecho, es muy importante porque creo que esta es de las partes que a mí más me gustan de hablar de la sostenibilidad y sustentabilidad de un edificio. Porque contrario a lo que mucha gente, todavía está desgraciadamente el tema de que la gente supone que hablar de una certificación ambiental como LEED es simplemente ahorrar energía, tener lámparas ahorradoras, llaves ahorradoras, etcétera. Pero todo esto va mucho más allá. Y una de las partes que más nos gusta a nosotros es el tema social. Y nosotros tenemos, entonces asociamos con Inroads, que tenemos con ellos un programa donde fomentamos el desarrollo de talentos en las áreas del proyecto. O sea, lo que queremos es impactar en las áreas en donde están nuestros desarrollos. En estas áreas nos ayuda Inroads a identificar candidatos que están en situación vulnerable y que se merecen apoyo por sus resultados académicos o simplemente por la situación en la que están viviendo y les damos apoyos muy significativos en su desarrollo profesional. Es un programa que llamamos Enseñándoles a Pescar y creo que es muy importante porque el impacto es directamente en la zona de proyecto. Pero no solamente queríamos que llegara ahí. Finalmente aquí es un acuerdo donde ponemos dinero y al final trabajamos con Inroads, se va haciendo, pero queríamos ir más allá. Y ir más allá es no solamente dar apoyo económico, sino el apoyo de las personas. Entonces creo que este es el cuarto año que se va a hacer, un programa donde los empleados tenemos una participación muy activa, en donde damos mentorías a jóvenes que son recién egresados de las carreras o tienen muy poco, y les apoyamos para abrirse paso y conozcan el mundo laboral. Este es un programa que llamamos, es un programa de mentorías que se llama Impact. Entonces, no solo es el apoyo económico, sino el apoyo de nosotros, de la gente, de, del tiempo, y tenemos sesiones con estos muchachos de cuando en cuando durante alrededor de entre 6 y 8 meses, dependiendo del programa, y creo que es algo que ha tenido mucho éxito y a la gente le ha gustado. Aprendemos más nosotros como mentores muchas veces que los mismos eh, mentees, que así les llamamos, que están en el programa. Y esta es la parte principal social que hacemos. Ujú. Entonces, esa parte, digo, gracias a la flexibilidad del GBCI, se incluyó dentro de uno de los créditos, que también la verdad es que sí teníamos el cómo lograrlo, que es con el desarrollo en zonas que están comprometidas socialmente, desarrollar ahí, pero nos abrieron esta posibilidad que tiene pues mucho más impacto, porque estás haciendo cosas positivas, o sea, positivas tanto en el sentido bueno como en el sentido prácticas, reales, ¿no? Con la gente directamente en las comunidades de los proyectos. O sea, el programa ha estado en Monterrey, en Tijuana, en Juárez, donde están desarrollando, identifican a jóvenes talentos que tienen alguna cierta vulnerabilidad y los potencian, los potencian. Entonces ahí el impacto que eso puede tener a futuro, pues se incrementa exponencialmente. Hablamos ya un poquito de componentes ambientales, energías renovables, ciclos del agua, sociales, pero la sostenibilidad tiene tres pies y es muy importante y fue de lo que me comentaste en primer lugar que querías compartir, David, respecto a, ok, ya hablamos de toda esta tecnología de materiales, contenido reciclado, disciplina al implementar. Todo esto tiene que ser una inversión rentable, ¿no? Entonces, la parte de la rentabilidad, la parte de cómo toda esta inversión que tiene estos grandes logros en sostenibilidad, eh, pues tiene un futuro dentro de la fibra, depende pues de qué tanto está teniendo un buen desempeño en su parte económica y en su parte de retorno. Entonces me gustaría que nos compartieras ahí un poco cómo ves tú el retorno, cómo ves tú la perspectiva a largo plazo de la fibra para seguir en esta historia, ¿no? De transformación en función de que les está dando o no buenos resultados, ¿no? En este sentido. Sí, efectivamente, cuando estuvimos platicando, no sé, un poquito de ruido acá, eh, cuando empezamos a platicar de esto, yo quería comentar que la idea de todos, y creo que sí, en cierta parte es razonable, la sustentabilidad es cara. Poner cosas que que son amigables con el medio ambiente es más caro que no hacerlo aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque sí, cuando nos vamos
hacer análisis, por decir de una forma lineal uno a uno, es muy complicado que te den números y que te den retorno. En un ambiente como nosotros, por ejemplo, que tenemos paneles solares, por ejemplo, y yo quiero tener un retorno en paneles solares y lo calculo a 10 años, un contrato de renta no llega a 10 años. Y el que usa la energía no soy yo, es el cliente. Entonces, ahí se empiezan a complicar muchas cosas. Entonces, lo que yo comentaba contigo es que en este caso se necesita ampliar mucho el criterio, es una amplitud que necesitamos pensar que la sustentabilidad o la sostenibilidad es cara y estamos muy pocos dispuestos a pagar por ella. Creo que es muy real, pero por falta de un criterio o de una óptica. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, sí existe un retorno financiero, por supuesto que lo hay. Y el primero es el retorno ambiental, que esto no lo ponemos en duda, que nos conviene a todos hacer las cosas bien, pero eso muchas veces no le podemos poner un precio, entonces no lo tomamos como un retorno. Podemos fácilmente decir, si yo pongo una lámpara ahorradora, dejo de pagar un consumo eléctrico de tanto, entonces el retorno de mi inversión va a ser en 3, 5, 10, los años que sean. Pero vámonos más allá. O sea, hay cosas que se pueden medir y cosas que tienes que tomar en cuenta como conjunto. Y una es, por ejemplo, un edificio que es sustentable, es más fácil de rentar. Un edificio que muchas empresas, y cada vez son más actualmente, tienen por políticas o lineamientos, no pueden rentar un edificio que no tenga alguna certificación ambiental. Eso poco a poco está pasando en México, apenas es un hecho, pero vaya, cada vez va a ser mayor, entonces es más fácil. Si yo tengo un edificio con características sustentables donde va a ser mucho más barato el mantenimiento que en un edificio, digamos, regular, por supuesto que un cliente, si no es mucha la diferencia en costo, tenemos eh, van a optar por nuestro edificio en lugar del otro porque le damos mucho mayores beneficios. Todavía yendo más allá, este tipo de edificios son más baratos de mantener, tenemos materiales que duran más tiempo, que finalmente cuando vemos un ciclo de vida, el neto para nosotros es mucho más eficiente. Y la otra es que nosotros, como la mayoría de los desarrolladores, trabajamos con apalancamientos, es decir, créditos hipotecarios. En el mundo hay muchos créditos verdes. Y esto quiere decir que si nosotros demostramos que el dinero que estamos utilizando lo usamos con proyectos sustentables, los puntos base de los intereses bajan. Y te puedo decir que el ahorro es alrededor de un 5%, de 5 puntos base. Tenemos un caso que llegamos hasta el 15%, hasta 15 puntos, perdón, bases, que es mucho dinero. Entonces, pensar en 5 puntos base en promedio de reducción de un costo de un crédito, creo que ya es algo que te puede hacer pensar. Por esa razón, nosotros estamos, como Fibra, estamos dispuestos a seguir invirtiendo en esto. Creemos que sí es rentable. Creemos que al final todo esto va a tener, digo, actualmente, como les comento, hay retornos en dinero, pero también va a haber retornos en muchas otras cosas con el tiempo. Entonces, ese es lo que para comentar. No es que si siempre lo queremos ver uno a uno, hacer números, muchas veces no va a salir. Pero si tenemos un contexto general, creo que siempre es una buena decisión meternos en ese tipo de desarrollos. Gracias, David. Es una visión súper importante viniendo de alguien como ustedes que son los dueños de los edificios. Al final, para una fibra, pues las inversiones en los edificios son patrimoniales, ¿no? Hacia el final va creciendo los metros cuadrados que tiene. Y ahí es donde creo que cobra sentido lo que dices, ¿no? O sea, esto no es un análisis de costo-beneficio de invierto tanto y en tantos años ya lo recuperé, sino que lo que ustedes tienen son metros cuadrados rentables y un activo mejor evaluado siempre va a ser mejor. O sea, es mejor ahora, es mejor conforme envejezca. ¿Por qué? Porque está preparado más y más con estos temas de resiliencia que menciona Araceli, con temas, yo siempre, he sostenido y comunicado que una de las ventajas del lead más importantes que tiene respecto a otras certificaciones son esos mínimos que tiene sobre los cuidados de la salud, ¿no? O sea, la ventilación, la filtración de partículas, el crear un espacio que tiene una cierta base saludable hace del lead una certificación más holística que una solamente de eficiencia, ¿no? Entonces, eso al final, todo lo que mencionamos
la planta de tratamiento, la línea de reuso, no es común, eso no es común en el mercado industrial. Le ha implicado a David una mayor inversión y justificarlo, ¿no? El fotovoltaico, los materiales con contenido reciclado, generarle mercado a la economía circular. Todo esto lo que lleva es que te están haciendo mejores propiedades, en términos financieros, mejores activos. Y un mejor activo, pues va a ser mejor activo pues, por toda su vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión holística que tiene el IDE es algo muy parecido a lo que ahorita nos acabas de compartir, David. Una visión del valor holístico, que no ve parte por parte. Y que a lo mejor sí, en algunas cosas, pues, sí, esa tecnología no es la más rentable, pero es óptima para generar una mejor propiedad, que esa es pues básicamente la labor de la fibra. Entonces, Y déjame comentarte que algo que de lo que por lo menos a mí me da mucho orgullo es que por lo menos para nosotros hoy no hay otra opción. O sea, para nosotros eso es como lo debemos de hacer. Entonces, es un cambio inclusive de mentalidad con nosotros, con los contratistas, con mucha gente, que hoy te puedo decir, no tenemos otra opción, lo tenemos que hacer así. ujú, ujú. Y también pues había, o sea, también algunos comentarios para mí muy transformacionales, ¿no? Incluso de su actual director general, CEO, ¿no? Pues que dice, yo no estoy, y también por eso la apertura de ustedes a participar en estos foros, ¿no? O sea, yo no estoy peleado en que mi competencia lo empiece a hacer. Si no lo empieza a hacer como nosotros lo hacemos, me voy a quedar fuera del mercado. Y además es el cambio que necesitamos todos, ¿no? Entonces, en ese sentido de colaborar, ¿no? De ver las cosas, con otra perspectiva, pues también es muy, mm, pues interesante, ¿no? Trabajar con una compañía que tiene esa visión. Bueno, estamos ya a 15 minutos de concluir. Vamos a empezar a ver las preguntas que por aquí la audiencia, que muchas gracias que se conectaron, nos ha compartido. La primera pregunta de Sofía dice, ¿las dices tú o las digo yo? Sí, Ah, hola. hola. Bueno, Sí. pues vamos a proceder a las preguntas. Ujú, La primera es de Sofía Mejía. ¿Cómo realizan la actualización de los EPDs cada año o 2 años? Dejaron abierto este parámetro. ujú. Yo creo que esa Ara la puede responder bien porque le ha tocado eso. Bueno, en sí, considerando que las CPDs tienen una vigencia de 5 años y considerando también que algunas de las CPDs bueno, tratamos de introducir EPDs que tuvieran tiempo de vida para poder utilizarlas en el estándar, pero efectivamente algunas van caducando y lo que hacemos es revisar con los fabricantes si tienen ya esta actualización. En sí es un proceso muchas veces bastante sencillo. Nada más que sí es tener presente cuándo va a perder su vigencia alguna de las CPDs. No sé si con esto queda claro. Ujú. Ahorita, por ejemplo, estamos revisando algunas justamente y estamos actualizando los documentos. Sí, no, y hay otro tip importante, ¿no? Que es que nosotros recomendamos en la lista de especificaciones el material, pero le pedimos a la contratista que nos lo demostrara. Entonces, si ya o sea, a pesar de que tome ese material, la contratista tiene que buscar esa certificación del fabricante. O sea, ya le dijimos cuál la tiene. Entonces, si en ese lapso se perdió la vigencia, el contratista se la va a pedir y nos va a dar la vigente. Entonces, en ese sentido está bastante controlado. Perfecto. La siguiente pregunta es de Rebeca. ¿Cuál es el Ujú, beneficio de llevar un proyecto de volumen? ¿Qué implica aplicar lead volume? ujú. No sé, David, Bueno, ¿quieres para compartirlo? ¿Yo? nosotros, Ajá. sí, bueno, aparte de lo que puedes tú ampliar y te voy a dar mi visión como desarrollador, como no especialista. Yo no me meto en hacer todo lo que perfectamente hacen tú al hacer este equipo, pues, es todo el proceso. Pero a mí como, digamos, usuario, por decirlo de alguna forma, desde que nos propuso Movis Volume, creo que fue una super estrategia. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo en la edición, que ahorita se los puedo explicar mejor, Mauricio, yo ya tengo mi recetario de prueba. Yo ya sé, ya tengo las especificaciones que pusimos, que por eso somos, como les decía, un prototipo, ya están preaprobadas. Yo ya sé qué hacer.
Yo simplemente cuando hago un concurso de obra, cuando contrato a alguien, le digo, esto es lo que me tienes que dar, esto es lo que tienes que colocar y ya no andamos investigando nada. Para mí esa es la facilidad de un volumen y sí lo recomiendo ampliamente. La otra es también económica, también es más barato, no tiene que estar revisando cada punto que estamos pidiendo, no tenemos que estar, inclusive el registro de los proyectos es más barato. Digo, a lo mejor en comparación con el global no es tanto, pero al final todo suma, todo resta. Pero sobre todo yo veo eso, ya tenemos la fórmula, es un recetario de cocina donde síguelo y tu proyecto va a ser certificado. Como usuario, no siquiera estuvo problemas, ¿no? Sí, a mí me gustaría complementarlo porque efectivamente es más barato, pero me voy a ir un poquito más a fondo. O sea, ¿por qué es más barato? Porque si no, pues Rebeca va a decir, no, pues me van a pegar a mí, ¿no? Pero no, no es así. En realidad es más barato porque reconoce el que no nos estamos inventando cada proyecto de cero, reconoce el trabajo ya hecho, no para uno, sino para 25 proyectos, ¿verdad? En la vida de un volume, de un prototipo volume, 25 más, ¿no? Los que se puedan según la línea de desarrollo. Y ese tema de no estar revisando de cero, de ya conocer los materiales que cumplen, que es menos trabajo para nosotros, menos trabajo para el revisor, ellos simplemente lo reconocen. ¿Por qué? Porque al mundo le conviene más que tanto nosotros, ustedes y los especialistas del GBCI estemos trabajando en otra cosa, más que empezar cada proyecto desde cero. Entonces, esa reducción de costo existe, pero al final lo que permite es que los especialistas de las distintas áreas estén trabajando en lo que el resto del planeta necesita, ¿verdad? Y reconoce una eficiencia que se genera por la estandarización. Y la estandarización, obviamente, pues tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas con las que luego Araceli anda lidiando ahí para implementarlo, ¿verdad? Pero son más ventajas y esas ventajas liberan tiempo que es valiosísimo porque es tiempo de expertos del GBCI, tiempos de ustedes como clientes que no tienen que inventarse la especificación de cada proyecto cada vez y de nosotros como consultores. En ese sentido, ese reconocimiento de valor que el GBCI propone es completamente congruente con pues con el mejor uso de nuestro tiempo profesional. Muy bien. La siguiente pregunta es Sofía Mejía, ¿en qué plataforma realizaron el análisis de ciclo de vida del edificio? Mira, esa pregunta me la voy a llevar de tarea porque hemos utilizado varias, entonces no quiero contestar, o sea, voy a revisar bien cuáles y se las compartimos, ¿no? Pero sí, o sea, al final lo que aborda son los 6 contaminantes tipo, ya sea acidificación, eutroficación, huella de carbono y tiene los requerimientos del LEED. ¿Qué nos ha permitido llegar ahí? Materiales locales, materiales con alto contenido reciclado. O sea, como dice Ara, los números de reciclaje están muy, muy altos. Y eso también es porque estamos cerrando el ciclo. Hemos trabajado con proveedores con de acero, con diferentes, ¿no? Para no bloquearle tanto a un solo proveedor al contratista, porque esos son los puntos delicados. Acero y concreto son los puntos delicados, entonces no podemos decirle, no, pues solo vas con porque condicionamos, o sea, ese prototipo no serviría. Tenemos que darle una diversidad, pero es que sí hay muchos que nos están documentando 99%, ¿no? La lámina también. Entonces, en, ya la suma de todo eso, la proveeduría del concreto local y estamos en constante progreso, ¿no? Ahorita estamos incorporando, abriendo el prototipo para recibir concretos que ya traen ciertos componentes reciclados. Hemos estado presione y presione para cerrar el ciclo, realmente que nuestro residuo de concreto se vaya al proveedor. O sea, a lo mejor no me lo va a volver a vender a mí, pero yo ya se lo di al que está haciendo concreto para que lo use como agregado. Esa es la economía circular, ¿no? No está disponible en todas las ciudades, pero nosotros hemos estado presión y presione para llegar a ese punto. Entonces, todo eso ya reflejado es lo que nos ha permitido, pues que no ha sido complicado el llegar a los valores que el LEED pide, pero si la plataforma, digo, han sido varias, déjame revisarlo y se lo podemos contestar en un seguimiento. Perfecto. Sí, es súper interesante cómo también como consumidores va cambiando la demanda, ¿no? Y Silvia Valencia pregunta,
Hola a todos. Sabemos que han certificado o están en proceso de certificar varios edificios en diferentes ciudades. ¿Han habido diferencias en cuanto a la dificultad dependiendo de la ciudad? No sé, David Ara, yo tengo una respuesta, Mira, pero yo tengo una respuesta también. Mira, realmente no es tanto por la ciudad. Honestamente, la diferencia no es, para mí no es tanto por la ciudad. Finalmente sí hay ciudades donde las temperaturas o el clima es diferente, pero por lo menos en nuestro caso, así como tenemos el volumen, tenemos nuestras especificaciones de los edificios bastante altas, en los cuales pueden funcionar en cualquier lugar. La gran diferencia es dónde los tenemos ubicados, qué tan cerca está de una zona urbana, qué tan cerca está de los servicios. Creo que eso es lo que nos ha diferenciado mucho más que la ciudad, en qué parte de esa ciudad está. Por ejemplo, nosotros tenemos en los proyectos establecidos que tenemos ciclovías, pero un desarrollo donde entras por una carretera, es absurdo que haya ciclovías. Ni las voy a poner porque si invito a la gente a llegar en bicicleta por una carretera, creo que eso está peor y más peligroso. Entonces, en mi opinión, insisto, más que diferencia en ciudades, es diferencia en la zona. Si es urbana, si es alejada, si es en medio, etc. yo tal cual, ¿eh? Tal cual. La zona es más importante que la ciudad. A lo mejor ahora tú has experimentado algunas diferencias en la proveeduría, ¿no? O en los destinos de Sí, reciclaje. algunos temas con reciclaje, en algunos lugares ha sido un poquito más complicado encontrar quién va a hacerse cargo de los residuos, pero en general también diría que ha sido más relacionado con la localización del predio y justo por temas o de topografía Ujú, también, que no hay espacio para colocar un vaso regulador, por ejemplo. ujú. Y por ejemplo, ahí el GBCI hizo un gran trabajo, y como digo, este es de equipo, ¿no? En abrirnos posibilidades. Dentro de la certificación de warehouse, por ejemplo, cuando no estás en una zona muy conectada donde la diversidad de usos peatonales o la densidad no es posible, ellos nos permitieron combinarlo con el crédito de warehouse que reconoce el desarrollar predios ya desarrollados en cercanías de centros logísticos, aeropuertos, ferroviarios, accesos a autopista. Entonces, el que se te cae por un lado lo recuperas por el otro. Y ahí sí hubo algunas aportaciones de ideas muy interesantes que ellos nos ayudaron y que en estricto rigor, pues era de otro sistema, pero ellos nos permitieron hacer esa mezcla, ¿no? Entonces, tenemos esa ventaja y pues eso se lo reconocemos al IBCI, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta. Mm, Civil Yandet, considerando el nivel que ya tienen en certificación LEED, ¿buscar ahora una certificación WELL está dentro de su plan o proyección? Bueno, mira, la certificación WELL es mayormente operacional. O sea, ahorita el esquema de los edificios es así, ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo un core and shell que está perfectamente listo para un edificio de alta eficiencia y que cuida la salud, ¿no? Hasta ahí estamos. Luego va a venir la adecuación del inquilino. Ahí también tenemos los manuales de adecuaciones y las guías para que la hagan lead, ¿no? Well requiere ya la parte operativa, o sea, ya requiere pruebas de su calidad del agua, qué alimentos van a tener, cómo se van a promover, etcétera. Muchas cosas que afectan al diseño. Entonces, normalmente ahí la correlación existe en que si un cliente final de David quiere Well, el edificio va a responder bien, términos generales, ¿no? Pero mucho y la determinación del nivel va a llegar por las prácticas operativas de ellos, ya ni siquiera relacionadas a la eficiencia, sino al cuidado de la salud. Entonces, en principio va a responder bien porque la parte, o sea, porque son complementarios, ¿no? Porque la parte de desempeño de Well se va a basar mucho en lo que construiste en Lead. Y ahí hay una correlación muy directa. Ahora, no ha habido ahorita algún caso, ¿no? Pero el edificio está preparado. Ok. La siguiente pregunta es de Martín Musiño Gutiérrez. Gracias por su experiencia. Mi nombre es Martín Musiño, de Ana Juliet Ingeniería, y pregunta, bueno, la pregunta uno, ¿qué giro tiene el edificio? Ujú, Y la dos es, ¿cómo se analiza que una gran mayoría de empleados trabaja en casa y si en casa se rompe toda la cadena de sustentabilidad?
Y la 3, para un edificio de departamentos, ¿qué certificación es la correcta? Ujú. No sé si quieres responder la uno, David, o a lo mejor uno Sí, y dos, la y yo uno te ya le puedo decir que interpreto. es un edificio que tiene un giro de manufactura de bajo impacto. Entonces, manufactura menor y parte Ujú. de logística. Eso es lo que actualmente hace cliente. Ujú. Ahora, también comentarles, los edificios se diseñan dentro de lo que en industrial se considera como edificios especulativos, que es que no sabemos quién va a llegar. Entonces, el modelo energético está adaptado o sea, pone ciertos límites, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, utilizamos muchas líneas base para el diseño. Y por ahí creo que combinando con una pregunta que vi más adelante, Rebeca, de, bueno, ¿cómo le hicimos en la parte energética, ¿no? Una correlación adecuada. Recuerden que la mayor parte de las naves, la mayor parte, yo diría que el 90% no están acondicionadas internamente. Entonces la parte térmica pasa a un segundo plano en cuanto a la predicción de consumo energético. Lo que se lleva más es la parte de iluminación y en ese sentido una adecuada correlación entre iluminación natural, unas luminarias de recontra alta eficiencia y aparte un sistema de control independiente, ¿no? O sea, eso yo creo que si se fijan ustedes en los mandatorios del 90.1, pues te obliga al control por daylighting, ¿no? Pero una cosa es tener un control por daylighting con un sensor y otra cosa es tener 100 lámparas con 100 sensores, que es que la tecnología autónoma que actualmente se está usando pues te permite esa fineza, ¿no? O sea, prácticamente si hubiera una nube al centro de una nave grande, pues solamente las que se vean sombreadas se van a incrementar, ¿no? Entonces, iluminación súper eficiente, atenuable, con control independiente, nos permitió bajar mucho. La segunda parte de la pregunta de nuestro amigo Mario, creo, era respecto al tema de los usos, ¿no? De las oficinas. Hay que recordar que ahorita, por ejemplo, en el modelo energético, pues, nosotros tomamos el potencial uso de un porcentaje, pero precisamente, y pues eso también lo vimos con el UCI, por la forma en que no tenemos certidumbre de cómo se va a usar o de qué tamaño va a ser eso, nosotros en el modelo energético del volume no estamos tomando ahorro de la parte de oficinas. Estamos considerando que se cumplan los mandatorios nada más, pero ahí no hay ahorro. ¿Dónde hay ahorro? En la tecnología que sí pone el equipo de David: iluminación interior, los domos, iluminación exterior. Con eso lo hemos logrado y sobre todo con la parte de una buena cantidad de iluminación cenital por domos y ventanas altas. Tanto así que los análisis de Daylight dan al 99.9% de autonomía con luz natural durante el día, ¿no? O sea, está muy, muy bien en ese sentido la distribución. Con los sensores, pues eso nos permite tener buenos ahorros ahí. La parte del home office, hay que recordar que eso es más operativo. Hay mecanismos para hacerlo. O sea, ahorita nosotros por Core and Shell, como te digo, mientras nosotros no documentemos un ahorro por la oficina, pues no tenemos que documentar nada porque estamos poniendo la misma línea base. Entonces, en ese sentido, no hay nada que hacer ahí. Cuando hablas de home office, lo que yo he visto es que en los inventarios de emisiones, en las bases de datos, por ejemplo, la que se usa más del gobierno británico, sí hay un criterio por headcount, o sea, por número de empleados que hacen en home office para las emisiones remotas que tienen, para que aunque no las consuma la empresa, se haga cargo la empresa, ¿no? Eso a lo mejor te puede servir de algo. Y finalmente, para el tema de residencial, bueno, es que, miren, no hay una certificación ideal para todo, va a depender de qué tipo de inversión es. Las cosas que yo he visto es que Edge es muy popular en residencial, pero también está el lead para multifamily, ¿no? Entonces creo que ahí lo que vale más la pena es el mercado al que vas, el punto de partida del que tienes, y eso va a decir lo que decía David, cuál va a ser el premium por ir a la certificación. O sea, si estamos hablando de high-end, pues a lo mejor lead no está tan lejos de lo que estás diseñando, ¿no? Pero si estamos hablando de otros niveles, a lo mejor va a ser prohibitivo. Entonces, el consultor tiene en su generación de valor el ayudarle al desarrollador, decir, esta es la certificación óptima para tu caso, con tu tipo de edificio, tu mercado.
Muchas gracias, Mauricio. Mm. Y la última pregunta, em, a nivel platino, ¿qué estrategias se implementan para optimizar el consumo energético del edificio, asegurando el uso de fuentes de energía renovable, tecnologías eficientes y cómo miden los resultados y estrategias a lo largo del tiempo? Ujú. Bueno, pues eso fue lo que abordé ahorita, ¿no? La iluminación es fundamental. Acuérdense, primero es reducir y luego es lo renovable. Entonces, la reducción ya es bastante amplia. Y luego entra la parte del solar, ¿no? En ese sentido, pues la verdad es que la fibra ha sido siempre muy promotora de lo solar. Creo que han tenido incluso algunos inconvenientes con clientes finales que tienen muchas barreras a la hora de adoptarlo, porque para que funcione el cliente final tiene que acordar el que le llaman Power Purchase Agreement, que es que le va a comprar la energía al desarrollador. No sé si quieres comentar algo de eso, David, pero ustedes han podido sortear esas dificultades, ¿no? Sí, sí, de hecho es muy curioso, porque como bien lo dices, Mauricio, para el tema de iluminación, nosotros ponemos una iluminación que es extremadamente eficiente, es muy avanzada, tiene sensores para luz de día, sensores de presencia inclusive, en donde cada uno trabaja por sí misma, pero pues se va como comunicando y al final tenemos secciones que van analizando. Cuando hicimos el tema de los paneles solares, que fue un proyecto que también surgió a raíz de la necesidad de aumentar esta eficiencia en los edificios. Te puedo decir que hoy todos nuestros edificios están preparados para poner paneles solares en el techo y poner el máximo que nos permitiera la ley. Antes eran 500 kVA, hoy son 750, me parece. Pero aparentemente, si tú le dices a un cliente, oye, te voy a vender una energía más barata, tú dirías, pues ellos la van a comprar. Pero hemos tenido resistencia en algunos clientes que dicen que no, que prefieren seguir pagando con CFE, no les gusta la energía fotovoltaica, no entiendo por qué. Bueno, al final sí hay un tema de que no es tan limpia, me refiero tan estándar como la que te puede entregar CFE, pero igual CFE te entrega picos impresionantes armónicos y una serie de basura dentro de la red, que también es importante. Y como lo hemos sorteado, al final tenemos un equipo de leasing que hace las cosas muy bien, va con los clientes, les plantea, los convence, los enamora, les presenta el proyecto y hasta hoy con algunos que han sido más renuentes, otros no tanto, casi todos han aceptado contratar los paneles solares, porque además es otro tema. Nosotros tenemos que financiar esos paneles como si fuera edificio inclusive, teniendo, como les dije al principio, otras ópticas para poder medir los retornos. Entonces, sí ha sido un tema, pero creo que simplemente explicándolo con paciencia y voluntad, se puede lograr. Ujú. Y por ejemplo, siempre ha habido el incentivo de ellos decir, mira, pues sí, es un tema, pero el mismo negociación tengo que llevar por 500 que por 750. Entonces, mi experiencia con fibra es que siempre han dicho lo más que el gobierno te permita, ¿no? Y si resulta, estamos ahorita, según me dicen mis fuentes, ¿va? Que de lo que indicó la presidenta en la conferencia de enero, están por bajar los manuales y que pudiera haber ahí ya que se fuera al mega o algo así, ¿no? Está en proceso. Entonces yo sé que pues que va a haber apoyo. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo, que respecto a logística, seguramente los edificios estos serían net cero? Ahorita, como sí tienen ciertos procesos estos primeros inquilinos, no hemos llegado al net cero operacional. Pero si abren la puerta, pues ya el contrato está servido, ¿no? Entonces podría ser, ¿no? O podría ser, les digo, inquilinos que consuman un poco menos, que tengan menos proceso, pues estamos ahí tocando las puertas, ¿no? De acuerdo. Gracias, Mau. Y David. La última pregunta que tenemos es de Leonardo Daniel Tirado. Y bueno, él pregunta, además de las estrategias de mejora a las comunidades a los alrededores de los proyectos certificados con LEED, ¿qué estrategias implementaron para los usuarios de los edificios? Es decir, ¿qué actividades se implementaron para incentivar el acondicionamiento físico y mejorar la salud de los usuarios? Muy bien, Gracias. pues primero que nada, Leonardo, bienvenido. Te recordará David perfectamente porque pues Leonardo estuvo en los primeros pasos de estos logros, en esas primeras etapas. Muchas gracias que te tomaste el tiempo. Y pues David, creo que te toca a ti el, Hola el Leonardo, ¿cómo responder. estás? Sí, claro que sí, me da mucho gusto saludarte.
Bueno, aquí es bien interesante lo que comentas, porque efectivamente, aparte de que Lee tiene capítulos dedicados al respecto, el bienestar del empleado es un tema muy importante. ¿Qué hacemos? Bueno, aparte de todo lo que nos piden, nosotros tenemos dentro de los desarrollos, ya como un estándar, tenemos, por ejemplo, lugares de esparcimiento en donde pueden llegar, sentarse a comer, hacer un picnic. Tenemos canchas de usos múltiples en donde pueden jugar alguna actividad, hacer un deporte. Tenemos en los parques ya de más de dos edificios o de tres edificios, tenemos en todo el recorrido, tenemos como un jogging track para que puedan salir a hacer ejercicio. Contamos con regaderas, contamos con, en la mayoría de los casos donde es factible, ciclovías también con regaderas para que puedan hacer uso de ellas. Tenemos zonas, como les digo, de esparcimiento donde pensamos que los usuarios o los empleados de esos parques puedan estar bien. Incluso en un par de parques hicimos, o de parques industriales, dejamos unas zonas de jardines en el exterior para que puedan ser usados también por la comunidad. Entonces, sí, tenemos una serie de instalaciones que pueden ayudar al acondicionamiento físico, salud y sobre todo mental tanto de los empleados como de la gente que vive alrededor. Ujú. Y yo debo hacer aquí un par de reconocimientos. Uno es a la fibra, porque pues sabemos, ¿no? Que a veces se pone la infraestructura y pues no se usa tanto como se podría usar, pero ellos han tomado la opción de si no lo empieza alguien, no lo va a empezar nadie, ¿no? Y pues normalmente, pues lo más costoso es la infraestructura. Entonces, ellos realmente están pensando no en el día de mañana, sino en los siguientes 10 años, donde va a haber muchos cambios de comportamiento, donde vamos a ver que el hacer este tipo de cosas es ambientalmente responsable, pero es saludablemente responsable, y los edificios van a estar listos para eso. Entonces, hay mi reconocimiento a Fibra que a pesar de que por ahí, híjole, no se usa tanto como quisiéramos, pues no cejan en el esfuerzo de hacer las cosas diferente. Y pues a Leonardo, ¿no? Que estuvo en aquellas primeras etapas, es muy reconocido, mucho reconocimiento a tu trabajo, Leo, en todas las etapas iniciales, esa certificación de la 44, de los primeros pasos del volume, pues te deben muchísimo y qué bueno que te pudiste conectar y muchas gracias por ese esfuerzo. Muchas gracias. Damos por terminada, bueno, Leonardo, Y felicidades. me gustaría, McGuire. sí, Listo. me encantaría solamente, Rosy, me permites, agradecer muchísimo a nuestros amigos de Bobby's y a nuestros amigos de Fibra Macquarie. Ahorita que escuchaba esta presentación que de alguna manera también fue sui generis, pero porque no presentamos nada gráfico, pero que en realidad con su narración nos llevaron a ver todo lo que se ha logrado, la verdad es que me llena de emoción. Estaba yo haciendo una recapitulación en mi cabeza de, yo no sé si te acuerdas, Mau, de las primeras incursiones que tuvimos con Fibra Macquarie antes de la pandemia donde platicábamos con el CFO y Ujú. todavía había cierta resistencia para hacer algunas cosas y verlos ahora full force, de verdad que no sabes cómo me emociona, no saben de verdad, cómo es inspiradora esa historia. A mí me encantaría que la podamos contar más. Siempre ver presente al señor Hanna en todos los eventos de Sume, bien involucrado, viendo qué más se puede hacer. La verdad es que es muy emocionante. Eh, Agradezco de verdad muchísimo que se hayan hecho un espacio en su agenda para platicarnos su historia el día de hoy. Y de verdad, con la expectativa de que esta lo podamos contar en un escenario como Greenville, creo que lo que estamos haciendo en México, de verdad que yo creo que va a motivar y va a inspirar a muchos equipos de proyecto. Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy nuevamente. Y bueno, pues estaremos, pues ahora sí que viendo qué otras cosas impresionantes hace Bobby's con Fibra Macquarie para invitarlos nuevamente y que nos inviten un poquito de todas estas grandes cosas que están haciendo. Pues con mucho Y gusto. bueno, ajá. Así- Ya el público bien agradecido también porque a pesar del cambio de horario, creo que ha funcionado bastante bien reunirnos a las 4. Agradecer su presencia y bueno, invitarlos a que estén presentes en julio,
que tendremos también a final de mes el nuevo Lead Innovators, que si no mal recuerdo será algo alineado con materiales. Entonces, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Recordarles que este webinar va a ser grabado, va a ser subido a redes de Sume, y yo platicaré con Mao para ver cómo quizá a través del video podemos conseguir unas C-Hours y poderles después enviar el contenido y también el código para que tengan crédito con C-Hours. Muchísimas gracias a Muy bien. todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Sara, David, a Gracias, hasta todos. luego. Gracias, todos. gracias, Rebe, gracias a todos. Agradecemos a nuestros invitados por esta gran presentación, a nuestros miembros y a la audiencia. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en redes sociales. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Bye.